vibracionales y rotacionales que dan lugar a un espectro con muchísima información. Sí, también quedamos que los espectros se representan generalmente mediante el número de onda, ¿sí? O la frecuencia, aunque generalmente se utiliza más el número de onda y la transmitancia en lugar de la absorbancia. Bueno, vamos a continuar. A ver si me ayuda Nicole, por favor. Los espectros de infrarrojo exhiben bandas de absorción que resultan de transiciones entre los distintos niveles cuánticos vibracionales. Las variaciones en los niveles rotacionales también podrían dar lugar a una sucesión de picos para cada estado vibracional, pero con las muestras líquidas o sólidas de común que la rotación se obstaculice y se limite, además de que pasan desapercibidos los efectos de estas pequeñas diferencias de energía. Bueno, entonces son más, ahora sí que útiles, entre comillas, las transiciones vibracionales, ¿sí? Pero nos indican aquí que las variaciones en los niveles rotacionales también pueden dar lugar a una sucesión de picos para cada estado vibracional, la cual se pudiera ver limitada en el caso de muestras líquidas y sólidas. Ayer indicamos que se pueden, en este tipo de métodos se pueden analizar tanto muestras líquidas como sólidas y gaseosas. Bueno, también hablamos de que el análisis cualitativo tiene dos etapas, ¿sí? La primera etapa, conocida como la región de frecuencias de grupo, en donde se determina qué grupos funcionales pudieran estar presentes, dividiendo el espectro en dos, ya dijimos, de 3.600 a 1.200 centímetros a la menos 1, se divide de número de ondas, se divide el espectro y se analiza esa región para tratar de encontrar, mediante la consulta en unas tablas, ¿sí?, de correlación, se trata de encontrar los probables picos asociados a ciertos tipos de enlaces, que pueden ser, por ejemplo, carbono-hidrógeno en un alcano, o en un alqueno, o un alquino, o una función hidroxilo, en un cierto tipo de alcohol, etcétera. Bueno, entonces también es importante mencionar lo siguiente, ¿sí? A ver, Reina. ¿No está Reina? Sí, profe. Ah, sí. Sí, estoy. Aunque la en el intervalo de 3.600 centímetros las frecuencias de grupo y las tablas de correlación que estén presentes o ausentes en una molécula. Bueno, ayer vimos que esas tablas de correlación nos indican el tipo de grupo funcional asociado con una cierta frecuencia, en donde puede, bueno, no, con cierto número, con cierto rango más bien de número de onda, y que frecuentemente presentan picos, ¿sí? Cuando se les da esa clase de estímulo, de acuerdo a pues al compuesto que esté presente. Bueno, pero aquí nos están mencionando algo bien importante, algo que se conoce como la región de la huella dactilar, la cual va de 1.200 a 700 centímetros a la menos 1. A ver, María José, por favor. Sí, profe. Dice, región de la huella dactilar. Comprende 1.200 a 700 centímetros, al menos 1. 8 a 14, ¿cómo era? Micrómetros.
Micrómetros. Micrómetros. Pequeñas diferencias en la estructura y la construcción de las moléculas dan lugar a cambios significativos en la distribución de los picos de absorción en esta región del espectro. Un estrecho parecido entre dos espectros en esta región constituye una fuerte evidencia de la identidad de los compuestos que producen los espectros. Entonces, esta región, la de región de frecuencias de grupo va de 3.600 a 1.200 centímetros a la -1. Y la región de la huella dactilar va de 1.200 a 700 centímetros a la -1, que vendría siendo 8 a 14 micrómetros. Para recordar, vemos aquí que de aquí a acá es la región de las frecuencias de grupo y de aquí a acá es la región de la huella dactilar. Aquí tenemos nosotros el espectro, ¿sí? Y las tablas de correlación son estas, ¿sí? En donde, por ejemplo, nos van indicando un tipo de enlace presente, carbono-hidrógeno presente en un alcano, más o menos cuando se presenta, pues en un intervalo de frecuencia de 2.850 a 2.970 y produce un pico de una intensidad fuerte. Y así vamos consultando esta serie de tablas de correlación. No son las únicas, simplemente yo puse dos, pero son muchísimas las que están presentes, ¿sí? Ahora, ya cuando nos vamos, puede pasar que dos compuestos sean muy parecidos, o sea, muy parecidos en la región de frecuencias de grupo. Pero ya cuando pasamos a analizar la región de la huella dactilar, ya entonces ahí sí va a ser muy difícil que dos compuestos diferentes tengan que dos compuestos diferentes tengan la misma característica o las mismas características en esta región. Y entonces, por eso es que se le llama así, una huella dactilar. Y por ejemplo, si nosotros tenemos una muestra desconocida y la analizamos mediante esta técnica y vemos que su espectro es muy parecido al de un compuesto que está en nuestra base de datos del instrumento, porque ese instrumento opera conectado a una computadora que tiene una base de datos, ¿sí? Entonces, si vemos que ya es muy parecido, esa va a ser una evidencia de que se trata del mismo compuesto, ¿sí? De que nuestra muestra desconocida corresponde a ese compuesto que nos está arrojando nuestra base de datos. Bueno, y aquí tenemos lo que yo les decía, ¿no? Que en la actualidad, en los instrumentos modernos existe la búsqueda por ordenador, es decir, por computadora, en donde se compara el espectro del analito con bancos de espectros de compuestos puros, determinando y apareciendo en pantalla el espectro más parecido, ¿sí? Entonces, el software se encarga de hacer esto, ¿no? Y pueden existir software con más de 130,000 espectros, ¿sí? Imagínense, o sea, toda la información que puede almacenarse en un software de este tipo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? En donde en la parte superior, si se fijan, aquí se está graficando la absorbancia contra el número de onda. Tenemos la representación de un espectro desconocido y del más parecido después de una búsqueda por programa computacional. Y entonces vemos que aquí sería hasta aquí, de 3.600 a 1.200, quizás hasta acá, sería la región de frecuencias de grupo, ¿sí? Y vemos que efectivamente es muy parecido, ¿verdad? Pudiera a lo mejor haber habido otro, pero ya en donde se ve la fuerte evidencia que es el mismo compuesto, pues está en la región de la huella dactilar. Ya de esta forma, pues nosotros generamos un espectro corriendo la muestra en este equipo y ya en la búsqueda por computadora nos dice
ese espectro corresponde al benceno. Y ya nosotros, pues, nos encargaríamos de validar este resultado. Yo les decía ayer, ¿no? Que, por ejemplo, los químicos industriales, los químicos farmacobiólogos, en su formación académica les toca aprender cómo hacer esta interpretación más allá de un software, ¿no? Nosotros podemos hacer uso de un software y, lógicamente, tenemos que saber aprender a usar el aparato y saber los fundamentos de su funcionamiento. Pero en el caso de otros perfiles académicos, ellos tienen que aprender cómo hacer esa identificación, y créanme que es un trabajo pues bastante complicado, ¿no? Porque cuántos compuestos pues no hay, ¿no? Bueno, aquí hay otro, de igual manera, en donde se grafica o se muestra más bien aquí está la absorbancia contra número de onda o longitud de onda más bien, y vemos que aquí sería un espectro desconocido, de un compuesto desconocido, contra quizás la comparación de algún otro, pero aquí pudiera ser, pues aquí no hay mucha diferencia, no hay mucha similitud en esta primera región, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado también a la hora en que se corren las muestras, porque se supone que tanto la primera región como la segunda región, cuando se hace el análisis, deben de presentar similitud, perdón. Bueno, eso es en cuanto al análisis cualitativo, que es la principal fortaleza de la espectroscopía de absorción en el infrarrojo. Pero ¿qué hay con respecto al análisis cuantitativo? ¿Sí está por ahí, Yolanda? Análisis cuantitativo en infrarrojo medio. Debido a la mayor complejidad de los espectros y a las limitaciones instrumentales de infrarrojo, las aplicaciones cuantitativas son limitadas. Con la radiación infrarrojo, debido a que las bandas de absorción son relativamente estrechas, las desviaciones instrumentales de la ley de Beer son más comunes con la radiación UV visible. Esto conduce por lo general a una relación no lineal entre absorbancia y concentración, requiriéndose curvas de calibración determinadas empíricamente. Bueno, entonces aquí vamos a tener un gran problema, ¿verdad? Cuando se pretende hacer el análisis cuantitativo, que hay desviaciones instrumentales de la ley de Beer. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces no se cumple. Y esto no se cumple porque no es posible establecer una relación lineal entre absorbancia y concentración, como lo podíamos hacer en la absorción molecular ultravioleta visible. O sea, esto no quiere decir que no se pueda hacer, sí se puede hacer, pero es muy limitado el análisis cuantitativo y se tiene que hacer curvas de calibración pues no comunes como las que nosotros podemos hacer en la absorción molecular ultravioleta visible, sino determinadas de manera empírica, es decir, especiales para cada situación, hasta cierto punto a veces no estandarizadas. Bueno, entonces tenemos aquí, y nosotros esto ya lo hemos comentado, ¿verdad? Que con la excepción de las moléculas homonucleares, o sea, aquellas, se supone que las que van a absorber radiación infrarrojo, en primer lugar, el requisito es que sean moléculas polares, ¿sí? Que se genere un cambio en el momento dipolar, producto de esa absorción de radiación. Y entonces tenemos que, con excepción de las moléculas homonucleares, como ejemplo pusimos la del oxígeno, que a pesar de ser un elemento fuertemente electronegativo y de formar moléculas polares, como por ejemplo la del agua, al estar en forma mononuclear, es decir, como oxígeno molecular, no puede absorber radiación de esta región, tampoco el cloro. Sin embargo, todas las especies
moleculares, orgánicas e inorgánicas, son capaces de absorber en esa región. De tal forma que esta singularidad de los espectros de infrarrojo van a generar un grado de especificidad que es poco superado por otros métodos analíticos, ¿sí? Es generalmente a lo que se recurre muchas veces para el análisis cualitativo. No quiero decir que sea el único, pero es uno de los más utilizados. Y aquí tenemos dos ejemplos de aplicaciones de la espectroscopía de absorción en el infrarrojo. Por ejemplo, para analizar mezclas de hidrocarburos aromáticos, se pueden hacer por infrarrojo. También se pudieran hacer quizás por cromatografía, pero también se pueden hacer por infrarrojo. Y también cuando queremos determinar la presencia de ciertos contaminantes en el aire, ¿sí? Por eso decíamos que se manejan pues los tres estados de la materia para el análisis en esta región. Bueno, a ver si me ayuda. Andrés Eduardo, ¿no está por ahí? No, ¿No está? profe, no está. A ver, bueno, de nuevo María José. Si me Sí, puede profe. ayudar, por favor. Sí. Claro, profe. Dice, inconvenientes y limitaciones de los métodos de infrarrojo cuantitativos. Frecuente incumplimiento de la ley de Beer y la complejidad de los espectros. Probabilidad de solapamiento de picos de absorción. Agudeza de picos y efectos de radiación Parásita. hacen que la absorbancia medida dependa críticamente de la anchura de rendija y del ajuste de la longitud de onda. Las cubetas estrechas son poco prácticas de utilizar y conducen a importantes incertidumbres analíticas. Bueno, aquí en ese sentido, las celdas que se utilizan en el infrarrojo no van a ser iguales a las que hemos visto nosotros en los videos que ustedes presentaron o en las fotografías que hemos visto. Van a ser celdas o cubetas completamente diferentes, que vienen siendo muchas veces, pues muy delgaditas, ¿sí? De tal manera que la muestra que se deposita forme solamente una película, ¿sí? Si es en el caso de que sea líquida, ¿no? O en el caso de que sea sólida, se utiliza un mecanismo o una metodología especial que hace que se forme como si fuera una pastilla de ese contaminante o de ese compuesto y que sea muy delgada la pastilla, ¿sí? Esto debido a que no es muy fácil encontrar solventes apropiados o disolventes apropiados en nuestra región. Por tanto, pues la cantidad de muestra que se introduzca en el equipo, pues debe de ser mínima, ¿sí? Esa es la razón por la cual las celdas pues van a ser muy pequeñitas y entonces aquí por eso nos dice que son poco prácticas. No van a ser como las celdas de infrarrojo, de absorción molecular ultravioleta visible, sino van a ser muy pequeñitas y hay que tener mucho cuidado. De hecho, el manejo en laboratorio es una de las, entre comillas, sí, limitaciones. Y digo entre comillas porque una persona se puede capacitar y poco a poco pues la puede dominar perfectamente esta técnica, ¿no? Sin embargo, pudiera causar, en el caso del análisis cuantitativo, este tipo de celdas, pues incertidumbres analíticas, precisamente debido a lo que yo les comentaba, a que es difícil manejar cantidades pequeñas de muestra debido a que los disolventes no son muy útiles. No, ahí es difícil encontrar disolventes que no absorban en esta región, ¿sí? Bueno, y esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Porque es tan complicado encontrar disolventes que no absorban en esta región. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito acerca de la instrumentación
de la espectroscopía en el infrarrojo medio. Y una de las partes fundamentales obviamente son las fuentes de radiación, es decir, de donde se emite la energía. Y entonces estas fuentes de radiación generalmente constan de un sólido inerte que se calienta eléctricamente a temperaturas en el rango de 1500 a 2200 grados Kelvin. Y entonces, después de calentarse, pues se obtiene una radiación continua que se aproxima a la de un cuerpo negro. Entonces, es decir, empiezan a emitir, después de calentadas, radiación de longitud de onda larga, ¿sí? Entonces, se dice que la máxima intensidad radiante se produce entre 5000 y 5900 centímetros a la menos 1, es decir, de 2 a 1.7 micrómetros. Ya corresponde a una radiación de onda larga, no de onda corta, ¿sí? Entonces ya es más que nada es energía en forma de calor, ¿sí? Por eso se habla que son sólidos inertes que se calientan, ¿sí? Y entonces empiezan a emitir esa energía. Y aquí tenemos una tablita, ¿sí? Que habla del tipo de fuente y las características. A ver si me ayuda Reina, por favor. Sí. Se corta mucho, ¿verdad? ¿Se escucha, no? Sí, como que se escucha cortado, ¿o soy yo? ¿Los demás se escuchan? Sí, también escucho cortado. cortado. Se escucha cortado. Cortado, ¿verdad? A ver, ¿quién quiere, es la señal? Bueno, si no, yo lo voy a decir de manera así, puntual. Bueno, entonces aquí tenemos esa tablita que nos habla de 3 tipos, ¿sí? Uno que se llama emisor de NERS, otro que se llama fuente global y otro que se llama fuente de filamento incandescente. Y ya nos están diciendo las características, por ejemplo, para el emisor de NERS, está formado por óxidos de tierras raras que forman un cilindro en cuyos extremos se sellan unos cables de platino para permitir esa conexión eléctrica. Entonces se alcanzan temperaturas entre 1200 y 2200 grados Kelvin, que vendrían siendo radiación del infrarrojo cercano y medio, es decir, para análisis que se quieran hacer en estas regiones, entre el infrarrojo cercano y el medio, el emisor de NERS sería la fuente adecuada. La fuente global es una varilla de carburo de silicio. De igual forma se calienta eléctricamente de 1300 a 1500 grados Kelvin y nos sería adecuado para hacer un análisis en el infrarrojo medio y parte del lejano, ¿sí? Ahora, está también, si se fijan aquí, la temperatura, pues el rango es menor. Aquí alcanza 2200 y acá 1500. Por eso es que aquí es más cercano a la región visible, ¿no? La fuente de filamento incandescente es apropiada para el infrarrojo cercano, medio y parte del lejano. Y consiste en una espiral muy apretada de alambre de nicromio que se calienta por el paso de una corriente eléctrica a aproximadamente 1100 grados Kelvin. O sea, de lo que podemos entender nosotros es que las fuentes de radiación son sólidos. El material va a ser muy importante del cual están hechos, porque dependiendo la clase de material, pues va a ser la energía que van a poder emitir, ¿sí? Y el calentamiento se va a hacer mediante conexión eléctrica. Aquí tenemos otros, que es el arco de mercurio, la lámpara de filamento de wolframio y una que se conoce como fuente láser de óxido de carbono. El arco de mercurio consta de un tubo de cuarzo que contiene vapor de mercurio a una presión mayor que una atmósfera. El paso de la electricidad a través del vapor
origina una fuente de plasma interna que proporciona una radiación continua en la región del infrarrojo lejano, es decir, mayor a 50 micrómetros. La lámpara de filamento de wolframio, esa va a ser adecuada para la región del infrarrojo cercano, de 4.000 a 12.800 centímetros a la -1, ¿sí? Es decir, de 2.5 a 0.78 micrómetros. Y la última, la fuente láser de dióxido de carbono, produce una banda de radiación en el intervalo de 900 a 1.100 centímetros a la -1, y aquí va a ser importante para analizar especies como el amoníaco, el butadieno, el benceno, el etanol, el dióxido de nitrógeno y el tricloroetileno. Entonces, vemos que este tipo de método, pues es muy útil, ¿sí? Para analizar muchos compuestos orgánicos, ¿sí? Pero también, como ya vimos en el inicio de la unidad, para compuestos inorgánicos. Ahora, ¿qué pasa con otra parte muy importante, que es el selector de longitud de onda? A ver, ¿está Eugenia? Sí, maestra, aquí estoy. A ver, hija, si nos ayudas. Selector de longitud de onda. Se utilizan monocromadores de prisma y de red de difracción o reflexión. Los materiales de prisma varían de acuerdo a la zona del IR, así se dice, maestra. Infrarrojo. Ah, ok, de infrarrojo. Del infrarrojo, ajá. Infrarrojo cercano, vidrio o cuarzo. Infrarrojo medio, cloruro de sodio. De sodio, sí. Infrarrojo lejano, ese ya no sé más. Es Perdón. bromuro de potasio. Sí, bromuro Las rejillas, okay. Las rejillas o redes tienen para la región UV, ultravioleta visible, ultravioleta visible, de 1200 a 1400 surcos sobre milímetro. Mientras que el infrarrojo son de 10 a 200 surcos de milímetros. Sobre milímetro. Bueno, sí, sí recuerdan que cuando vimos los selectores de longitud de onda en la absorción molecular ultravioleta visible, nosotros hablábamos que había monocromadores de prisma y de red o de rejilla de difracción o reflexión. Entonces, aquí nos están indicando que de acuerdo a la región del infrarrojo, a la zona del infrarrojo, va a ser el material del cual se haga o tenga que ser el prisma. El prisma, perdón. En el infrarrojo cercano, pues va a ser de vidrio cuarzo porque está muy cercano a la región visible. En la del infrarrojo medio va a ser un prisma recubierto con una película muy sólida de cloruro de sodio. Sí, y en el lejano, pues, de bromuro de potasio. Pero aquí lo importante está en los surcos. Cuando nosotros vimos las rejillas de reflexión en la absorción molecular ultravioleta visible, sí recordarán que dibujamos como si fuera como les diré, como si fuera un peinecito que tenía varios piquitos. Yo les decía que esos piquitos ofrecían una superficie para que la luz o la radiación incidiera sobre ellos. No sé si lo recuerdan. Entonces, aquí están haciendo la comparación que para la región ultravioleta visible, la cantidad de surcos, ¿sí? O de hendiduras, por así decirlo, va de 1200 a 1400. Y aquí, pues como ya es una región de menor contenido energético, solamente va de 10 a 200 surcos por milímetro. Entonces, la verdad sí, pues es bastante la diferencia, ¿no? En ese sentido. Bueno, ahora,
¿qué podemos decir de los detectores de infrarrojo? A ver, ¿quién puede apoyar? Ya, profe. A ver, hija. Detectores de infrarrojo. Son 3 tipos generales. Detectores térmicos. Los detectores piroeléctricos, detectores térmicos muy especializados y detectores fotoconductores. Los 2 primeros se encuentran en los fotómetros y en los espectrofotómetros dispersivos. Los detectores fotoconductores en los instrumentos múltiplex de transformada de Fourier. Bueno, entonces generalmente van a ser detectores térmicos, por lo general, pero también pueden ser otros llamados piroeléctricos, y hay unos más modernos que se utilizan en los instrumentos múltiplex de transformada de Fourier, ¿sí? Que se vendrían siendo los detectores fotoconductores. Ahora, aquí viene algo bien importante, las celdas, ¿sí? Así como el material del prisma varía de acuerdo a la zona del infrarrojo, los materiales para las celdas, entendidas las partes como las ventanas, lentes y prismas, pues van a variar en función a la zona del infrarrojo. Y entonces, si vamos a utilizar el infrarrojo cercano, se van a utilizar celdas de vidrio o cuarzo. Para el infrarrojo medio, tenemos varios materiales de cloruro de sodio, bromuro de potasio, bromuro de telurio o selenuro de zinc. Para el infrarrojo lejano, bromuro de potasio, bromuro de telurio o yoduro de telurio. Ahora, el tipo de celda también va a estar en función al estado físico de la muestra, ¿sí? Por ejemplo, para gases, generalmente se van a utilizar cubetas cilíndricas al vacío, van a ser ya más grandes, con ventanas adecuadas, con caminos ópticos de entre pocos centímetros hasta 10 o más metros. O sea, no quiere decir que la celda generalmente mira 10 metros, sino que los caminos ópticos mayores se pueden obtener con cubetas provistas de superficies internas reflectantes que hagan que la radiación del infrarrojo pues recorra una mayor distancia o un mayor camino óptico para que tenga mayor contacto con la muestra, ¿sí? Y ya eso influye pues en la absorción que se pueda presentar. Y aquí viene también la cuestión de los disolventes. A ver, ¿quién me puede ayudar? Yo, profe. A ver. Celdas. Debido a la tendencia de los disolventes a absorber, las cubetas para el infrarrojo suelen ser estrechas, de 0.1 a 1 milímetro. Sí. Frecuentemente, las cubetas son desmontables, con espaciadores de teflón que permiten variar la longitud del camino óptico. Las cubetas de camino óptico fijo se pueden llenar o vaciar con una jeringa hipodérmica. Bueno, entonces aquí viene lo que yo les mencionaba, ¿no? Que en esta región hay pocos disolventes realmente, o sea, la mayoría de los disolventes tienden a absorber radiación de esta región, por tanto, las celdas suelen ser bastante delgadas o estrechas. Aquí su compañera ya mencionó el espesor que pueden tener. Son desmontables, o sea, se supone que se colocan en el equipo, se pueden desmontar y pudieran tener espaciadores para variar la longitud del camino óptico. Y el tamaño de muestra, pues la verdad es muy pequeño, se pueden llenar o vaciar, como dice aquí, con una jeringa hipodérmica. Es muy diferente ya el manejo de la muestra. Ahora, ¿cómo manipulamos la muestra? A ver, ¿no hay ningún chico por ahí? ¿Víctor no está? ¿Alegría tampoco? Alegría me está dando tristeza porque no entró. A ver,
Perla. Si quieres le ayudo, profe. A ver, hija. Manipulación de la muestra. Los espectros moleculares ultravioletas visibles se obtienen a partir de disoluciones diluidas del analito. Esta práctica no es aplicable, por lo general, en la espectroscopía en el infrarrojo, debido a que no existen buenos disolventes que sean transparentes en la región. La manipulación de la muestra es la parte del análisis espectrofotométrico en infrarrojo más difícil y que requiere más tiempo. Bueno, entonces aquí tenemos la explicación, ¿no? En la región ultravioleta visible nosotros aprendimos que teníamos una alícuota de muestra, se utilizaba un disolvente, se aforaba cierto volumen en matraces aforados y podíamos depositar en celdas esas muestras. Esto ya no es posible hacerlo en este tipo de técnica, por la razón que yo les comentaba, que es difícil encontrar buenos disolventes que no absorban, es decir, que sean transparentes. Y esto convierte a la manipulación de la muestra en la parte más complicada y que pues requiere tiempo y pues cierto grado de ser meticuloso, ¿sí? Bueno, entonces, la elección del disolvente que nosotros, en el cual va a estar disuelto nuestro analito y que nosotros tendremos que seleccionar, o de acuerdo a la técnica más bien que se maneje, esta elección se debe basar en varios criterios. En primer lugar, en la solubilidad. En segundo lugar, en la posibilidad de interferencia con zonas de interés analítico, es decir, en que el disolvente no vaya a absorber, ¿sí? Y también algo muy importante, en que no sean reactivos con el material de las celdas, es decir, que no vayan a atacar al material de las celdas. El agua y los alcoholes rara vez se van a utilizar, no solo porque absorben intensamente van a absorber energía de esta región, sino también porque atacan a los haluros de metales alcalinos, que son los materiales más habituales utilizados en las ventanas de las celdas. Ya ven que mencionamos mucho el cloruro de sodio, el bromuro de potasio, el yoduro de telurio, etcétera. Entonces, esos materiales no son resistentes al alcohol o al agua, entonces no es posible utilizar el agua o los alcoholes, una porque absorben y otra porque atacan al material. Al absorber intensamente, agua y alcoholes van a provocar una interferencia con las zonas de interés analítico, es decir, ya no se va a saber, se va a sumar la absorbancia del analito que nosotros queremos estudiar con la absorbancia del disolvente, y eso ya es una interferencia. Aquí en esta figura tenemos algunos de los disolventes utilizados en la región del infrarrojo, en donde nos están indicando con líneas punteadas las regiones útiles, ¿sí? Y entonces vemos que, por ejemplo, uno que sea muy, muy constante, ¿sí? Quizás, ¿cuál sería? Que tenga mayor, obviamente, estamos viendo que va de 5,000 a 625 centímetros a la -1, pero ¿de cuáles estos disolventes podemos decir que tenga un comportamiento un poquito más consistente? Porque los espacios vacíos indican pues que ahí absorbe, ¿no? Por ejemplo, el ciclohexano tenemos que funciona aquí, aquí, pero aquí ya no, después aquí sí, aquí no, aquí sí. El disulfuro de carbono. Así es, el disulfuro de carbono tiene un comportamiento más o menos constante de 1250 a 625, ¿verdad? El tetracloruro de carbono, pues más o menos ahí anda, solamente tiene una falla un poco aquí
una pequeña región en cuanto a número de onda, y otro tenemos el cloroformo, que también tiene varias fallas, ¿sí? Pero son realmente pocos, ¿sí? Los disolventes que se pueden utilizar. Bueno. Ahora, ¿qué factores pueden afectar a un espectro de infrarrojo? Pues son varios. En primer lugar, el estado físico de la muestra. Lógicamente, dependiendo del estado físico de la muestra, va a ser la clase de espectro que nosotros podamos obtener. Si estamos hablando de un gas, vamos a tener una abundancia de movimientos rotacionales y una poca interacción inter e intramolecular, ¿sí? Si es un líquido, se pueden producir algunas superposiciones de movimientos rotacionales y abundancia de interacciones inter e intramoleculares. Sí, porque están más limitada su movimiento en comparación con el gas. Y en cuanto a los sólidos, solamente se van a tener movimientos vibracionales. En los otros dos estados de la materia podemos tener los dos tipos de movimientos y por tanto mayores tipos de transiciones y pues mayor información. Bueno, ahora, ¿cómo se prepara la muestra? También eso va a ser importante. Se puede preparar con disolvente, ¿sí? Pero aquí hay que cuidar, como ya mencionamos, la posible interferencia por superposición de las bandas características del disolvente o por interacciones debidas a solvatación. Es decir, hay que cuidar que no haya ahí alguna banda de disolvente que se superponga con algún pico del analito, ¿sí? Y vimos que los disolventes generalmente los que funcionan de repente tienen una región en la cual absorben. Entonces ahí hay que cuidar que no se superponga con el pico del analito. También pudieran haber interacciones debidas a solvatación, es decir, por formación de enlaces entre moléculas del solvente con el analito, ¿sí? Ahora también el tipo de disolución que nosotros estemos manejando. Podemos hablar de una disolución sólida cuando la muestra es un sólido y la estamos utilizando un, entre comillas, solvente sólido, o cuando es una disolución líquida. También la concentración de la muestra y qué tan homogénea esté. Este término o esta característica de homogeneidad va a ser muy importante, sobre todo cuando se tratan muestras sólidas. Ahora, así como hay preparación de muestra con disolvente, puede haber preparación de la muestra sin disolvente. Generalmente, esto se ocupa para muestras gaseosas, ¿sí? Obviamente, en una muestra de gas, lo que se tiene que hacer es hacer vacío en las celdas, que son especiales, diferentes a las de muestras líquidas y sólidas, y se tiene que ver qué longitud de camino óptico va a recorrer el haz, ¿sí?, de radiación, que va a depender de la concentración esperada de nuestra muestra. Y aquí, pues hay que verificar cuando se vayan a analizar gases, de que debe de haber una purga de vapor de agua y dióxido de carbono que pudiera estar presente en el interior de la celda. Por eso se habla de que deben de estar al vacío. Aquí tenemos una imagen de una celda para líquidos. Aquí este es un portacelda que estoy señalando aquí. No sé si lo puedan ver como lo señalo, y que está en color negro. Es un portacelda, ¿sí? ¿Sí? Y esta cajita que ven ustedes aquí, ¿sí? Esta cajita va a ser la celda. Es como una cajita circular que realmente es muy delgada. Aquí se va a meter la muestra, perdón, y se va a colocar aquí, ¿sí?, aquí en el portacelda. Y después, aquí tenemos, ¿sí?, el portacelda, que es el mismo que tenemos acá, colocado en el instrumento.
Ahora, fíjense cómo está manejando aquí. A ver si puedo. Ah, no. Fíjense cómo se está manejando todo el material con guantes, con pinzas, porque los instrumentos o las celdas son muy pequeñitas, ¿sí? Y hay que tener cuidado con cómo se llenan, con una jeringa hipodérmica, pues todas las piezas, ¿no? Se tienen que manejar con mucho cuidado, con ser muy meticulosos, ¿sí? Y aquí pues ya se somete a las de radiación. Obviamente aquí está abierto el equipo. Ahora, esto es una muestra líquida, pero si nosotros queremos preparar una muestra sólida, ¿sí? Se necesita generalmente un mortero, ¿sí? Y esta clase de herramientas, porque después de pulverizar la muestra, junto con el solvente, entre comillas, sólido, porque pues generalmente cuando hablamos de disolvente pensamos en un líquido, se trituran ambos y entonces se tiene que someter a un prensado, que ahorita vamos a ver una imagen. Entonces, ¿cuál es la metodología que se sigue? Por favor, si me ayuda, Perla. ¿Sí está Perla? ¿Eugenia está? Bueno, María José. Sí, profe. Dice, separación de una muestra sólida en KBR. Bromuro de Se potasio. emplea cloruro de potasio. Se emplea como solvente sólido bromuro de potasio muy Yoduro seco de y en potasio. polvo. Se Ajá, o mezcla sea, con el sólido. ajá. Puede ser bromuro de potasio, yoduro de potasio o yoduro de cesio, cualquiera de esos tres. Yoduro de potasio aquí. Ajá. Se mezcla con el sólido problema en una porción aproximada de es 1/10, ¿verdad, maestra? 1 es a 10, es decir, una parte del sodio problema por 10 partes del solvente. Ok. De 1 a 10. Se tritura finamente la mezcla en un mortero de agata hasta 2 micras de diámetro. Añadir sobre soporte cartón fino con ventana. Introducir entre discos de prensa y prensar cuidadosamente hasta obtener una fina película transparente. Colocar en soporte y realizar R. Profe, ¿qué es ágata? Es el material del mortero, que generalmente es como de porcelana. Y entonces Okay. en ese mortero que está aquí en la figura, aquí se va a mezclar una parte del sólido problema, que puede ser, por ejemplo, pues un suelo contaminado con hidrocarburo o con algún otro tipo de material, ¿sí? Por 10 partes de el solvente. Entonces se trituran muy bien y se añaden al soporte, se introducen entre los discos de la prensa y se prensan hasta que se obtiene una película, como si fuera una pastillita, pero muy delgadita, que es lo que tenemos aquí. Esta es la prensa, ¿sí? Entonces se supone que ya mezclado o molido, ¿no? Triturado, el sólido problema con el solvente, se someten a la prensa, se colocan, como dice aquí, perdón, se colocan entre los discos de la prensa, se añaden sobre el soporte, se introducen entre discos de prensa y se prensan hasta que se obtiene una fina película transparente, muy, muy pequeñita. Y ya que se obtuvo esa pastillita o esa película, ya se introduce en el portaceldas, por así decirlo, y ya se realiza el análisis, ¿sí? Entonces, de esa forma se trabaja las muestras sólidas.
Y aquí está el portas, bueno, están las celdas para muestras, no, aquí son para líquidas, digo, para sólidas, creo que me equivoqué, o puede ser otro variante también, porque al final de cuentas la celda es la misma, ¿no? Va a depender más bien de la región del espectro que tú estés trabajando. Entonces aquí se puede colocar y ya se coloca. Bueno, se puede colocar en el portaceldas y ya se inserta en el equipo. Aquí está abierto, se cierra y ya se hace el análisis de infrarrojo. ¿Sí? Y aquí tenemos las celdas para muestras gaseosas, ¿sí? Que pueden ser de diversos tamaños. Aquí vemos unas muy, muy largas, otras no tanto. Y entonces estas pues se tienen que trabajar al vacío, por eso aquí hay un manómetro, ¿sí? En donde se hace entrar el gas a cierta presión. Deben de estar completamente vacías, ¿sí? En cuanto a ningún rastro de oxígeno, dióxido de carbono ni nada, para que se analice pues el aire, ¿no? Obviamente aquí no va a haber solvente, porque es el aire como tal el que se va a analizar, o sea, se utiliza mucho para saber la contaminación ambiental, ¿no? Qué gases pueden haber, o incluso en las corrientes gaseosas de la industria, también se utiliza para eso, porque pues en la industria también hay corrientes gaseosas que hay que medir, y ya sería otra aplicación que se da para el análisis de infrarrojo. Bueno, chicas, porque creo que no hay ningún chico, ¿verdad? Hasta aquí llegamos con la parte de espectroscopía de absorción en el infrarrojo. Mañana voy a tratar de buscar algún material en video para ver, ¿sí? Cómo es que opera un equipo de este tipo y pues tengamos ya una idea un poquito más real. ¿Sale? Ok, Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Profe, entonces... tengo que una disculpa, no agarraba mi touch. Ah, no te preocupes, hija, no te preocupes, no hay problema. Yo sé que de repente hay inconvenientes. Sí, lo que me preocupa, bueno, yo entiendo que a veces no se comunican, pero nada más somos los mismos. Pero bueno, espero que los chicos que por lo menos vean las clases grabadas, espero. Si no, díganles, recuérdenles que ahí están las clases grabadas, nada más que caducan. ¿Sí? Sí, profe. Por favor, bueno, entonces nos vemos hasta mañana. Sí, chicas, Sí, cuídense profe. mucho. Hasta mañana. luego. Hasta mañana, Mañana. profe. Hasta mañana, Profe, bye. ¿Sí? ¿le puedo mandar un mensajito al chat? Es que necesito hablar con usted. A ver quién es. Ah, Nicole. Ajá. Sí. Ah, sí, hija, ¿me mandaste ahorita o me vas a mandar? No, apenas le voy a mandar. Ah, bueno, hija, está bien. ¿Por aquí por Teams? Sí, porque no tengo tele. Bueno, sí, hija, está bien. Aquí yo te contesto, ¿sale? Sí, sí, gracias. Bueno, cuídense mucho, ¿eh? Y bye. Hasta mañana, profe. Hasta mañana a todos. Cuídense mucho.